se fue a su red social X y citó esos comentarios que acabamos de escuchar de Trump para decir que era falso, que estaba mintiendo y que a él nunca le habían contado nada de la ley. Luego escribió que Trump no habría ganado las elecciones sin él, que los republicanos habrían perdido la Cámara de Representantes. ¡Cuánta ingratitud!, escribía Musk. A partir de allí, Elon se transformó en un tuitero furioso, quien de manera desenfrenada publicó mensaje tras mensaje, cerca de unos 60, pero el que más ha llamado la atención y por el que se dice que esto no tiene vuelta atrás, es el que él llamó como el bombazo, o la gran bomba. Donald Trump aparece en los archivos de Jeffrey Epstein y por eso no los han hecho públicos, decía Musk, quien no se quedó ahí. Empezó a compartir publicaciones en sus redes de artículos con detalles entre la supuesta relación entre Trump y Epstein. Hasta compartió con un emoticón de carita extrañada un video de una nota de la cadena MSNBC de 1992, de una tremenda fiesta en una de las mansiones de Trump en la que recibe a Epstein ante las cámaras. Y se muestra una multitud de mujeres bailando mientras que ambos la señalan y se ríen. Escuchemos esa nota. Trump goes to greet 3 new guests, among them the financier Jeffrey Epstein, more than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. Later in the footage, Trump is seen talking to Epstein and another man as women are dancing in front of them. Trump alternates between dancing and pointing out women to Epstein and the other man. La narradora de la historia cuenta cómo Trump recibe a Epstein en su mansión. Ambos dialogan. Destaca que Epstein, condenado por cargos de explotación sexual, ambos dialogan y se ríen mientras que se ve a las mujeres bailando. Fue una apertura que hizo Trump de una nueva mansión ante cámaras de televisión. Pero en medio de este bombardeo tuitero, Trump se fue a su propia plataforma, porque Musk tiene X, pero Trump tiene Truth, y en su red social empezó a responderle a Elon diciendo primero que lo había sacado del gobierno porque se había desgastado o vuelto aburrido y que estaba loco. Y luego añadió, quizás una buena manera de ahorrar dinero del gobierno es acabar con los miles de millones de contratos federales con las empresas de Elon. Eso para Trump era su propia bomba, se estima que por unos 40.000 millones de dólares en contratos. Pero esto lo único que hizo fue alborotar más a Musk, quien retó a Trump diciendo que dada esa decisión iba a retirar o desmantelar su cápsula Dragon, que es la que se utiliza en la NASA para llevar astronautas a la estación espacial. Lo último de esta pelea es que se está reportando que esta mañana asesores de ambas partes lograron coordinar una llamada que se va a realizar hoy entre ambos lados, y Trump hizo una entrevista con el medio político en las últimas horas, dijo que todo estaba bien y que él nunca ha estado mejor, que sus números están por el techo, que las encuestas son las mejores que ha tenido. ¿Quién lo diría? Esta mañana es el presidente Trump quien parece ser el que está pagando el incendio. Néstor. Gracias, Juan Camilo. Si llegan a hablar esta mañana, efectivamente va a surgir de allí un besito como el de Benedetti a Laura Sarabia anoche en Cartagena. Elon Musk es el hombre más rico del mundo, una fortuna de casi 400.000 millones de dólares, que en realidad era más, pero ha venido cayendo por cuenta de su incursión en política. Es el nombre de Neuralink, de SpaceX, de Tesla, de Twitter, de Starlink, el hombre de aventuras espaciales y de aventuras en la Tierra, con efectos inmensos también esta mañana en la economía internacional. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la verdad es que todo el mundo tiene la mirada puesta en qué está pasando con la fortuna de Elon Musk, porque claro, es el hombre más rico del mundo. Forbes y Bloomberg están haciendo un análisis y dicen que mira, a principios de junio, o sea, antes de toda esta tormenta de insultos, las fortunas de Elon Musk se calculaba en alrededor de 423.000 millones de dólares. Hoy se calcula que su fortuna descendió a 389.000 millones de dólares. O sea, en 5 días habría perdido 35.000 millones de dólares. Ese es el volumen de pérdida de ahora, pero la preocupación no es ahora solamente, sino que hay mucho nerviosismo en el mercado sobre qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Recordemos que Elon Musk tiene todas esas empresas que tú has mencionado, Neuralink, Starlink, SpaceX, Tesla y Twitter, o X como lo llama ahora, pero de todas esas 5 grandes empresas solamente mantiene a Tesla en la bolsa. ¿Por qué? Porque claro, él siempre decía que lo iba a retirar de las bolsas de comercio. De hecho lo hizo en cuanto asumió la propiedad de Twitter, porque eso lo obliga a tener mucha más transparencia, está sometido a muchas más regulaciones y eso no le gustaba a él. Entonces las miradas ahora están puestas en Tesla, donde las acciones cayeron en las últimas horas hasta un 15%. Perdieron
cerca de 152 mil millones de dólares de valor de mercado, que es la mayor pérdida en un solo día en la historia de esta compañía. Y claro, los inversores hace mucho tiempo que venían con problemas porque veían cómo la gente estaba en contra de los vehículos Tesla, que ya no son los más vendidos en Europa, por ejemplo, y que ha perdido ventas en una cantidad importante desde que se metió en la campaña de Donald Trump. ¿Cuáles son las preocupaciones ahora en adelante? Las preocupaciones que hay es qué va a pasar con el resto de las empresas. O sea, va a haber más escrutinio por parte de los aparatos reguladores, la gente va a escapar de esas inversiones, los fondos de inversión que han puesto dinero en esas empresas van a dejar. Esa es la mayor preocupación que hay. E incluso hay algunos medios de análisis en Europa, como el Financial Times, que están preguntándose, no lo aseveran, pero están preguntándose si este podría ser el comienzo del fin de Elon Musk. Porque, claro, por ejemplo, solamente pensemos en Starlink, que es su red de satélites de comunicaciones. Su mayor contrato es con el Pentágono para poder permitir que, por ejemplo, hoy Ucrania tenga internet en medio de la guerra con Rusia. La verdad es que es un empresario que ha crecido muchísimo en los últimos años, no solamente bajo el alero de Donald Trump, también bajo el alero de los gobiernos demócratas en Estados Unidos. Y hay un dato, Néstor, por ejemplo, que todo el mundo se pregunta por qué ocurrió. Cuando SpaceX empieza a trabajar con la NASA, era una empresa que nunca en su historia había lanzado un cohete. ¿Por qué? En la década de 2010 le dieron ese contrato para que luego tardara 2 años en lanzar su primer cohete y que luego se transformara en el único proveedor de la NASA. Son preguntas que todo el mundo se está haciendo ahora. Y claro, también todo esto se suma, Néstor, esta preocupación que hay porque hace menos de una semana el New York Times sacó un enorme reportaje sobre el altísimo consumo de drogas de Elon Musk, que él no quiso responder, pero que es un reportaje que entrevista a todos sus cercanos, a sus amigos más cercanos, sobre la preocupación que tiene con el consumo, que tienen por su cambio de comportamiento por el consumo de drogas. Por lo tanto, la situación de Elon Musk se ve en la prensa internacional como el gran perdedor de estos días y de esta disputa, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. La vida es un proyecto que realizamos con pasión, con compromiso, con disciplina, pero también con objetivos claros. Los objetivos de la vida deben tener por lo menos 3 características. Deben ser lo suficientemente trascendente como para que nos mantengan emocionados, pero deben ser concretos, realistas, realizables, y tienen que ser unos objetivos que podamos medir, es decir, que sepamos si vamos cerca o no. Hoy te quiero invitar a pensar en tus objetivos personales y desde ellos a llenarte de ánimo, de fuerza para seguir adelante. Tú eres valioso, tú eres valiosa y en ti está la energía, la alegría, la fuerza que necesitas para salir adelante. Confía en ti y trabaja duro para conseguir tus objetivos. Tú sabes.
Ya pasaron 2 meses y medio desde que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó reiniciar el proceso para definir los lineamientos ambientales para ordenar a Bogotá y a la Sabana. Dicho de otra manera, las reglas del juego para saber dónde se puede construir y al mismo tiempo mantener, conservar y proteger las áreas ambientales de esta región. Entonces, por orden del tribunal, se hizo ayer la primera reunión con las 3 partes, con la alcaldía, la gobernación y también el gobierno nacional. Reuniones que no terminaron bien ni con grandes acuerdos, así todos digan que fueron reuniones, encuentros cordiales y productivos. Lo primero es que la alcaldía de Galán fue citada a una reunión en la mañana y la gobernación de Jorge Emilio Rey en la tarde, es decir, por separado. Pero el Ministerio de Ambiente no citó a otros interesados en el ordenamiento de la sabana, por ejemplo, la CAR de Cundinamarca, las asociaciones ambientales, sectores productivos y gremios, al menos no todos al tiempo para ponerse de acuerdo en estas reglas del juego. Del lado de la alcaldía de Bogotá, amanece proponiendo la metodología para definir esas reglas de toda la sabana, que incluyen, solo por mencionar algunas cosas, una restauración de más de 921.000 hectáreas en los cerros orientales, en la reserva Vanderhamen, en el río Bogotá y en páramos como Chingaza y Tominé, todo sin frenar obras viales ni proyectos urbanísticos. No es un buen día para la paz total por cuenta de 16 ex jefes paramilitares que se bajaron del bus y renunciaron a la gestoría de paz que muy generosamente les había hecho el presidente Gustavo Petro, incluso a extraditados como don Berna, que es uno de los firmantes de la carta anunciando el desistimiento de esta designación. Esta implosión la ocasionan diferencias con Oti Patiño, el alto comisionado para la paz, acusado por los ex paramilitares de ser un insubordinado del presidente Gustavo. Es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 12 minutos. Siempre le escuché decir a mi papá que uno necesitaba elegir bien con quién asociarse, que eso era lo más importante en la vida. Es más, me decía, es mejor no tener socios. Él, con su acento costeño, que le daba un peso bien especial a las palabras, repetía: una sociedad de negocio es tan o más importante que una relación de pareja. Con el tiempo, entendí que tenía razón, porque asociarse con alguien implica compartir sueños, recursos, decisiones, riesgos, fracasos y logros. Es fundamentalmente un vínculo de confianza, compromiso, visión de la vida compartida. En mi trabajo de acompañamiento pastoral me encontré con muchas historias de sociedades que se reventaban por malos manejos, por choque de egos, por problemas familiares no resueltos o por diferencias éticas profundas. Y ahí salían todos los trapos sucios que ellos se conocían. Se sacaban todo lo que sabían y se lo echaban en la cara. Personas que empezaron siendo amigas, jalando el carro para el mismo lado y terminaron como enemigas, deseando que el otro fuera lo peor, que le fuera de lo peor en la vida, y además de eso, acusándolo de cosas graves. Socios que comenzaron con la ilusión de crecer juntos y acabaron enfrentados en juzgados o con heridas emocionales difíciles de sanar. A mí me surge entonces una pregunta: ¿cómo elegir bien a los socios? ¿Qué hay detrás, qué hay que tener en cuenta para asociarse? Te propongo 3 cosas. 1, es fundamental que se compartan valores. No basta con que sean buenos profesionales o emprendedores con experiencia. Si no hay una ética común, si no coinciden en principios como la honestidad, la transparencia y el respeto mutuo, es muy difícil que puedan ser buenos socios en los momentos difíciles. Segundo, es necesario que haya claridad en los roles y en los acuerdos. Muchos conflictos nacen porque no se definen desde el inicio las responsabilidades de cada quien. Tercero, deben tener la capacidad de dialogar y resolver los conflictos sin caer en luchas de poder. No siempre se va a pensar igual y eso está bien, pero si no hay una cultura de escucha, de retroalimentación sana y de humildad para reconocer errores, la sociedad está destinada a desgastarse. Insisto, viendo todas estas peleas de socios que se enfrentan por estos días, antes de asociarse con alguien, no solo hay que mirar su hoja de vida,
sino también su manera de vivir. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 16 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de las eliminatorias al Mundial. La fecha 15 que está en desarrollo. Lo primero, para nosotros Colombia, la noche previa al duelo del día de hoy con un banderazo fenomenal. No fallan, los hinchas no fallan en las afueras de la concentración del equipo colombiano. Montaron carnaval en Barranquilla, los primeros en salir a agradecer fueron Lucho Díaz, que le puso saborcito, salió ahí a compartir con los aficionados, y James Rodríguez. Hay fe, hay cariño y hay respaldo. Respaldo para un 11 titular que tendrá dos variantes obligadas. Al arco irá Camilo Vargas, está plenamente recuperado del tema de su rodilla y será el arquero titular ante Perú. Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí en el bloque defensivo. Y la primera variante en la lateral izquierda será el jugador Machado, Deiber, veremos, porque el otro que está en la puja es Cristian Borja, el del América de México. Ahí está la primera novedad que tendrá el equipo nacional en su 11 titular. Lerma, Jefferson, Richard Ríos, John Arias, el del Fluminense, James Rodríguez. Y la segunda novedad en el 11 tendrá a Campas o a Carrascal por esa banda, esa posición en la fase de ataque como extremo en reemplazo de Lucho Díaz. Un Lucho Díaz que no está por acumulación de tarjetas amarillas. Y allí, cerrando el grupo del 11, titular estará John Hader Durán. Ese es el equipo que se perfila para enfrentar a Perú a las 3:30 en la tarde en el Metropolitano. Una Perú que no tendrá a La Padula, su carta goleadora, a Kenji Cabrera, que es un jugador de desequilibrio y joven, y a André Carrillo, uno de los extremos también importantes. Será un rival para mirar con respeto, pero con una clara necesidad: ganar para plantar prácticamente la bandera en el próximo Mundial. Una jornada eliminatoria que dejó a Argentina super líder, derrotando 1-0 a Chile, el gol de Julián Álvarez. Empiezan a sonar nombres que tendremos que hacer familiares en esta renovada selección argentina. Valerdi, el defensa central, y Thiago Almada se juntaron para montar un contraataque fenomenal que la araña Julián Álvarez, el del Atlético de Madrid, capitalizó para el 1-0 suficiente en la victoria argentina. Paraguay, la de Gustavo Alfaro, escuchen bien, 9 partidos sin perder. Es decir, Gustavo, el profe Alfaro, asumió el conjunto guaraní y no sabe qué es perder desde su primer juego. Esta vez derrotó 2-0 a Uruguay, lo hizo bien con los goles de Galarza y Enciso para quedar allí también en rampa de clasificación al Campeonato del Mundo. Y el debut de Ancelotti frente a Ecuador en Guayaquil fue 0-0. Lo más vistoso o positivo del equipo fue la reaparición de Casemiro, que le dio orden y equilibrio a la mitad de la cancha. Dijo al final Ancelotti, la cancha estaba en muy difícil condición, es cierto, para Brasil, y los brasileños, por lo menos empezar empatando fue positivo, producto de la desastrosa, la irregular eliminatoria que ha vivido la selección pentacampeona del mundo. Con estos resultados parciales, Argentina 34 puntos es líder, ya clasificada, tocando la puerta ya del Mundial. Ecuador segunda con 24, lo mismo que Paraguay con 24 unidades, que es tercera. Cuarta está Brasil con 22, quinta Uruguay con 21 y sexta Colombia con 20. Por eso el valor de una victoria. Hoy Colombia ganando se treparía al tercer lugar automáticamente, al cuarto lugar, quedaría a un punto del tercer puesto que ocupa Paraguay con 24 unidades. Un triunfo colombiano la dejaría ahí, muy bien plantada ya con expectativa real y concreta de la Copa del Mundo. Séptima Venezuela con 15 en zona de repechaje, octava Bolivia con 14, novena Perú con 10 y décima Chile con 10 puntos, prácticamente sepultada en sus aspiraciones de clasificación. Hoy 3:30 en la tarde, Colombia-Perú, estará con todo el equipo deportivo de Blue aquí en nuestras frecuencias, a través de nuestros canales de todas
las zonas y áreas y por supuesto a través de D2. Y Venezuela frente a Bolivia, ambos juegos también en la señal del Gol Caracol a las 5 de la tarde, un partido determinante en procura del cupo del repechaje. Hablamos de la liga porque no paran los cuadrangulares semifinales en Colombia. Grupo B, fecha 2, Millonarios empató 0-0 frente a Atlético Nacional. No hubo goles, pero sí polémicas. Una clarísima, era penal de Tecillo a Falcao, se lo tragó el árbitro Matorel. Fue una imprudencia, no lo sancionó el central, tampoco el VAR, un fallo grande. Y hubo dos acciones grises, bastante discutibles, la de Montero a Viveros en la primera parte y la de Cándido, el lateral uruguayo de Nacional, también sobre el Tigre. Bueno, lo cierto es que sin goles se saldó el duelo de gigantes en el fútbol colombiano, mientras que en Manizales ganó Santa Fe. Hugo Rodallega abrió la cuenta para el Cardenal, Víctor Moreno concretó el segundo y Juan Castaño descontó para el Blanco. Con estos resultados se apretó el grupo. El grupo B, Millos es líder con 4 puntos, Santa Fe ahora es segundo con 3 unidades, tercero Nacional con 2 y cuarto Once Caldas con 1. Mañana arrancará la fecha 3 del grupo A con el juego entre Tolima y América de Cali. Y en la NBA, los milagros existen. Bueno, tienen nombre propio. Se llama Haliburton. Fue el encargado, aunque no tuvo una gran producción ofensiva, solo 14 puntos, pero una canasta definitiva a 0.3 segundos de cerrar el compromiso para la remontada de Indiana. Pacers 111, Thunder 110. Triunfo en Oklahoma para los de Indiana y la serie finalísima en la disputa de la NBA está 1-0 en favor de los Pacers. El domingo será el juego número 2, de nuevo en casa de los Thunder. 7:22, más adelante, mucho más de la eliminatoria, novedades de Colombia desde su campamento y todo alrededor de lo que será esta nueva jornada para vibrar en la ruta al campeonato del mundo. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. A ver, probemos la IA. A ver, digámosle que nos haga un jingle que suene chévere, pero que diga que se juega en los estadios y se ve en Blue Radio con nuestra selección. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Con mi selección es pura emoción. Uy, buenísimo quedó esto. Ahora que nos haga uno donde se diga que en la cancha, en la calle, la emoción. Blue Radio está escuchando. A ver. La cancha, la jugada, las emociones siempre nos alcanzan. En la calle, en el barrio, con Blue Radio la gente está escuchando. Uy, genial. Ahora uno que diga que Blue Radio es la mejor cuando juega la selección. Vamos a ver, IA. Esto es acoso de la IA. Es cierto que trabajo, pero no es para tanto. No, nos quedó pequeña la IA, porque aquí sí trabajamos mucho. Prepárate, porque se viene la radio eliminatoria, todos los partidos, todas las jugadas. Colombia-Perú, Colombia-Argentina, en @Blue Radio Co, en nuestro canal de YouTube, en las frecuencias de Blue Radio y descarga la aplicación D2 con nuestra selección Colombia, siempre. Blue, más que radio. La vida es un proyecto que realizamos con pasión, con compromiso, con disciplina, pero también con objetivos claros. Los objetivos de la vida deben tener por lo menos 3 características. Deben ser lo suficientemente trascendente como para que nos mantengan en 7 de la mañana, 24 minutos. La decisión la debe tomar el CONFIS, que es el Consejo de Política Económica y Fiscal, lunes de la semana entrante. Tendría que ser, Víctor, previa autorización del Comité de Regla Fiscal para modificar a través de esa cláusula de escape, modificar las condiciones de la regla fiscal, ¿no? Sí, Néstor, de hecho el gobierno quería, a través del CONFIS se quería tomar esa decisión esta misma semana, pero como se necesita ese concepto previo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, pues ya será una decisión que se adopte oficialmente la próxima semana y que quedará plasmada en un documento que será muy importante para todos los colombianos. Néstor, estos temas son súper técnicos, pero es un documento que se conoce como el marco
marco fiscal de mediano plazo está previsto para que se publique desde el Ministerio de Hacienda el próximo 13 de junio con todas las metas fiscales del gobierno nacional, si hay o no una nueva reforma tributaria, si se levanta la regla fiscal, si se acude a esta cláusula de escape, pero todo indica que va a ser así, Néstor, se va a acudir a esa cláusula de escape para de una u otra forma incumplir este año con la regla fiscal. Es imposible cumplir con la regla fiscal y por eso pues desde aquí, desde el centro de convenciones en la ciudad de Cartagena, yo creo que nos hemos encontrado con una de las personas que más conoce estos temas porque estuvo dentro de toda esa institucionalidad que cobija la regla fiscal de Colombia. Doctor Andrés Velasco, presidente hoy de Asofondos, el gremio de los fondos de pensiones, pero que hasta el año pasado usted pues ejercía como director técnico de CARF, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Bienvenido, gracias por acompañarnos en este Punto Blue. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias por tenerme aquí. Aquí atento a las preguntas que tengan sobre este tema que entiendo que es muy complejo. Es muy complejo, doctor Velasco, y se ha hablado mucho aquí entre ustedes sobre la posibilidad de que se levante la regla fiscal, de que se acuda a esa cláusula de escape, pero la gente no nos entiende en la calle. O sea, si el gobierno toma la decisión de incumplir con la regla fiscal, póngale el nombre que quiera, de no cumplir con esas metas, ¿cómo nos va a afectar esto a nosotros, a los colombianos? Sí, tal vez lo primero es, esta cláusula de escape era un recurso de última instancia. Era una cosa que debía utilizarse solamente para una ocasión impensada, un evento extraordinario, como dice la ley, un evento que comprometiera la estabilidad macroeconómica del país. Y el primer mensaje es: no tenemos claro cuál es ese evento. Porque entendemos que las finanzas públicas están bajo estrés, pero ese evento no puede ser la volatilidad de los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales son naturalmente volátiles y lo que uno esperaría es que los gobiernos se adapten a esa volatilidad. Entonces lo primero es ese hecho que es extraordinario, pues no sabemos cuál va a ser. Doctor Velasco, perdóneme sobre eso, porque usted, estando como presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, sí vivió un evento extraordinario, que fue la pandemia. A mí me tocó, cuando yo fui director de política macroeconómica, en 2014, me tocó un evento extraordinario que fue que los precios del petróleo se cayeron de $100 por barril a $25 por barril en un contexto de 3 meses. Y en esa institucionalidad de ese momento, incluso no se suspendió la regla. El gobierno reaccionó en ese momento con medidas de ingresos, de gastos. La regla permitió un aumento del déficit, pero no se suspendió. Más adelante, yo ya no estaba en el Ministerio de Hacienda, ni tampoco estaba en la regla fiscal, estaba en el Banco de la República, cuando la pandemia, y ahí sí, pues suspendieron la regla fiscal. Pero allá había una justificación, sí, había un hecho sobreviniente extraordinario. En este caso, ¿usted lo encuentra? ¿Usted ve un hecho adicional distinto a los líos de caja que tiene hoy el Tesoro Nacional? Yo realmente estoy esperando el documento CONFIS para entender cuál va a ser la argumentación que nos lleva a un evento extraordinario, que nos lleva a una suspensión de la regla. Y aquí bien voy a la primera pregunta de Víctor, y es ¿cómo nos afecta esto a los colombianos? Pues nos genera más incertidumbre, nos genera más incertidumbre en el sentido de que tenemos un papá, ¿cierto?, que maneja las cuentas de la casa, ¿cierto?, que está endeudado en la tienda, ¿cierto?, altamente endeudado en la tienda del barrio, y esa deuda, pues, si el papá no está, pues nos cae a los demás de la casa, ¿cierto? Es de nosotros. Entonces, sí, en este momento el gobierno colombiano tiene 1.100 billones de pesos en deuda, más o menos más de 60% del PIB. Y nosotros solo tenemos que dividir eso entre los 50 millones de colombianos, porque nosotros somos el respaldo de esa deuda. Entonces, ¿cómo nos afecta? Pues nos estamos endeudando más, ¿cierto? Y pues tenemos que ver para qué nos endeudamos más, si vale la pena, ¿cierto? Y cuál es el límite de esa deuda, ¿no? Doctor Velasco, el CONFIS necesita un concepto previo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal la próxima semana, que es el comité en el que usted estuvo hasta el año pasado antes de estar en Asofondos. El Comité de la Regla Fiscal puede decir, no levanten la regla fiscal, no acudan a esa cláusula de escape. Yo no sé qué van a hacer, yo no he hablado con ellos, pero considero que ese es el escenario más probable, que ellos digan no, ¿cierto? Ahora, el concepto es no vinculante, ¿no? Es decir, así digan que no, el gobierno toma la decisión y puede levantar y cumplir la regla fiscal. El gobierno puede decir, mire, no, yo de todas formas encuentro que existen razones y
en esa medida, entonces declarar la cláusula de escape y producir un déficit mayor y endeudarse más. Doctor Velasco, ¿qué consecuencias macroeconómicas tiene esto? Digamos, la próxima semana se levanta la regla fiscal, el gobierno dice no podemos cumplir los niveles de déficit y no vamos a cumplir con la regla fiscal. ¿Qué le pasa a la economía? Porque aquí ayer hablábamos con algunos personajes y decían pilas. Moody's está muy pendiente de este tema, el Fondo Monetario Internacional está muy pendiente de este tema y nos pueden penalizar de alguna forma. Sí, lo primero que pasa pues es que el gobierno le anuncia a los mercados, ¿cierto?, que va a generar un mayor déficit, ¿cierto? Porque hasta ahora teníamos que el déficit de este año estaba cerca de los 100 billones de pesos, 5.1% del PIB, y la deuda con eso iba a ser 60 y algo por ciento del PIB, ¿cierto? Entonces lo primero es, el gobierno se endeuda más, necesita salir a conseguir financiamiento para ese déficit, ¿cierto? Y los mercados financieros, a nosotros ya no nos está prestando el Banco Comercial de la calle Quinta en Cali, ¿cierto? Ni la Séptima en Bogotá. Nos está prestando ya la persona que le presta al riesgoso, ¿cierto? Nos está prestando el del bate, el gota-gota. Del gota-gota. Porque nos está prestando al 12%, al 13%, nos está prestando caro. Los agiotistas del mercado, podríamos exactamente. decirlo de Sí, la gente que está dispuesta a asumir el riesgo de un país que no ha puesto en orden sus finanzas públicas. Doctor Velasco, lo escucha Néstor en cabina. Lo saluda Néstor en cabina. Hola, gracias Ricardo. Doctor Velasco, buenos días. Pues usted que conoció bien el tema de la regla fiscal desde adentro, desde Hacienda, desde el Comité de Regla Fiscal, ¿tiene claro el gobierno para qué quiere endeudarse? No tenemos claro, y esa va a ser una de las preguntas importantes que el gobierno nos tendrá que contar a los colombianos en el marco fiscal de mediano plazo, que es este documento que publica el gobierno todos los años en 15 de junio, según la ley, en el que nos dice, mire, vamos a gastar más, en intereses tanto, en funcionamiento tanto, en inversión tanto, y esperamos ese detalle. Y hay un documento posterior que es menos popular, que se llama el marco de gasto de mediano plazo, en el que se distribuye y se planea para el presupuesto general de la nación del próximo año. Pero la principal duda que tenemos es, ¿vale la pena gastar más en este momento? ¿Necesita la economía colombiana un impulso fiscal adicional? Ese gastar más es ¿qué? Gastar más en contratos, en contratar gente vía órdenes de prestación de servicios, aumentar la nómina del Estado. ¿O qué gasto tiene el gobierno pendiente en este momento? Esa es la gran interrogante, Néstor, y es interrogante importante porque queremos saber si ese gasto es productivo, ¿cierto? Si ese gasto es para invertir o ese gasto pues es improductivo y pues no generará PIB en el futuro. Lo que quiero entender es, todo el mundo le está recomendando al gobierno que recorte el gasto público, ¿cierto? Correcto, Néstor. Y el gobierno lo que quiere es aumentar el gasto público. Sí, el gobierno debería, ¿cierto?, tratar de llegar a su cifra original del 5.1% de déficit, que ya es alta, ¿cierto? Y para eso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal le dijo hace ya varios meses, desde comienzo de año, de finales del año pasado, mire, usted necesita recortar cerca de 50 billones de pesos y pues no se han visto esos recortes. ¿Y qué pasa si lo recorta? Es decir, yo quisiera entender, doctor Velasco, buenos días, el contrafactual. ¿Cuál sería el impacto sobre la economía si el gobierno efectivamente se decida a sacar la tijera y hacer un recorte adicional este año, más allá de los 12 billones que ya aplazó, y recorta 50 billones de pesos como para sopesar y medir pros y contras de lo uno y de lo otro? Claro, gana confianza. Claro, en economía uno piensa que cuando el gobierno gasta más, la economía crece más, ¿cierto? Pero el gasto público está en un nivel y el déficit está en un nivel, la deuda está en un nivel que los gastos adicionales generan más incertidumbre y generan más pago de intereses, ¿cierto? Y lo que todo el mundo le recomienda al gobierno, desde los analistas macroeconómicos, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, por supuesto, los Fedesarrollos, los ANIF, las universidades, es tal vez usted lo que debería hacer, ajustar el gasto público, porque de esa manera hacemos más, porque podemos pagar menos intereses. Ya estamos pagando cerca de 100 billones de pesos en intereses en Colombia. O sea, del presupuesto general de la nación, ¿se acuerdan del número 523, 483, etcétera? El número que ustedes quieran, 100 billones, pues es un número gigante, ¿cierto?, que deberíamos estar gastando en otras cosas. Doctor Velasco, ¿el déficit fiscal llegaría a cuánto? Esa es otra de las preguntas, porque al levantar la cláusula, ¿cierto?, el CONFIS define cuál va a ser el monto del permiso para
endeudarse más, para generar más déficit. Los analistas del mercado hablan del 7%, pero la realidad es que las presiones fiscales, los ajustes que tenga que hacer el gobierno nacional, pues incluso estaban por encima de esos 2 puntos adicionales de déficit que esperaría el mercado. Y 7% de déficit es una barbaridad. 7% de déficit nos llevaría a un punto de deuda cercano a los 63% del PIB, 64% del PIB, que ya es muy cercano al límite estudiado para Colombia de deuda, que es 71% del PIB, que es el límite que se conoce como el no retorno, ¿no? Es cuando ya el papá está tan endeudado que ya no, pues es muy complicado que pague las deudas. Y le empieza a quedar mal al vecino y al señor de la tienda y empieza a incumplir es que al final esa es la preocupación. Vamos a un escenario de incumplimiento en el pago de la deuda. No queremos llegar allá. Lo más importante es que los colombianos entendamos que nosotros hemos sido buena paga por más de 100 años, que tenemos que seguir siendo buena paga, en la tienda nos tienen que seguir prestando, porque si llega un momento en que el señor de la tienda ya no nos cree, pues no hay para la leche, no hay para los huevos. Y cuando no es para la leche ni para los huevos, no es para el gobierno, es para toda la economía colombiana, porque Colombia es un país, la nación colombiana, esto hay que entenderlo, que no amanece y ve una bóveda llena de plata ahí para gastar. Colombia, para poder pasar el año, necesita que los mercados nos presten 140 billones de pesos. Ese es un número que es gigante y eso nos pone, pues nos tenemos que portar bien, ¿no? Doctor Velasco, la gente ahora con este tema de las redes sociales, tengo aquí una pregunta repetida de la gente, que es, ¿y esto cómo nos va a afectar a nosotros? Que es un poco lo que le preguntaba Víctor al principio de esta entrevista. Y me preguntan si esto dispara los intereses de las deudas de la gente, de los particulares, si esto va a disparar la cotización del dólar en la economía. ¿Qué efecto tiene esto cuando el gobierno diga, vamos a incumplir la regla fiscal, vamos a recurrir a esa cláusula de escape? ¿Qué pasa al día siguiente? Entonces, el día siguiente Colombia se endeuda más, ¿cierto? Es más riesgoso. Y si llegamos al punto en el que ya no nos prestan, ya no nos confían, ojalá no lleguemos a ese punto, ¿cierto? Ya no nos prestan a ninguno, ni al gobierno, ni al sector privado. Y eso implicará un ajuste de la economía, porque nosotros no vivimos con lo que producimos, sino que vivimos al debe, ¿cierto? Nosotros vamos a pedir el fiado en la tienda todos los años, ¿cierto? Tanto el sector privado como el sector público. Y entonces, si nos cortan el chorro, pues sí veremos depreciaciones de la moneda, o sea, aumentos del dólar, veremos aumentos de las tasas de interés. El Banco Central no podrá continuar con su programa de disminución de tasas de interés. Todo se volverá más caro. El problema con esto, Néstor, es que no es mañana, no es pasado mañana. Entonces no lo vemos tangible y entonces... el impacto no es inmediato. Exactamente, entonces como que no nos asustamos, pero cuando... Se lo pregunto de otra forma, ¿esto le va a estallar al próximo gobierno? Esto no, si no ajustamos las finanzas públicas, esto nos va a estallar. ¿Cuándo? No, pues esa es la gran pregunta, ¿no? No sabemos cuándo, claro. Porque depende también de las magnitudes en las que nos desordenemos. Y por eso la responsabilidad de las finanzas públicas es un bien público. Es que esto nosotros pagamos nuestras deudas y nosotros controlamos en lo que nos endeudamos porque no queremos pagar tantos intereses. No sabemos cuándo, ese es el problema. ¿Y qué tendría que hacer el próximo gobierno, doctor Velasco, para rectificar lo que está pasando? Digamos, en cualquier caso, el próximo gobierno va a afrontar un escenario fiscal muy difícil. ¿Cuáles deberían ser las medidas que se adopten en ese momento? Yo lo que preveo desde ya es que el debate político tiene que empezar con unos candidatos que entienden que van a llegar a una situación fiscal muy compleja y que las promesas de inversión pues tienen que estar acotadas a esa situación fiscal. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar para los siguientes gobiernos es, nos toca amarrarnos el cinturón, nos toca revisar muy bien cuáles son nuestros ingresos y cuáles van a ser nuestros gastos. Pero doctor Velasco y Néstor, permítame, desde el gobierno nacional pues tienen la tesis de que el gasto público de la nación es inflexible, es decir, hay poco margen de maniobra. ¿Es tan así? ¿O el gobierno sí puede echarle mano al gasto público, sí puede hacer un ajuste, no sé, tipo Argentina, donde el primer mensaje del presidente Milei fue no hay plata y se hizo un ajuste fiscal enorme en ese país? Sí, no nos vayamos tan lejos. Colombia ha vivido una situación fiscal compleja desde hace varias décadas y hemos encontrado la forma de solucionar los problemas. ¿Cómo? Ajustando el gasto que podemos ajustar. Es cierto, buena parte del gasto es inflexible, ¿cierto? Pero también tomando decisiones de política pública, aumentando los ingresos y recordando los gastos que podemos recortar. Entonces, aquí siempre ha habido un piloto en esta nave.
esto en piloto automático nunca ha estado, porque la situación de las finanzas públicas ha estado complicada siempre, pero tenemos un problema de tributación, muy pocas personas en Colombia tributan impuesto de renta, el IVA es un impuesto que está acotado a unos bienes y no a la mayoría, etcétera. Entonces tenemos que solucionar esos problemas de ingresos, pero nos toca tomar decisiones para solucionar los problemas, no endeudarnos más, porque eso es una salida que solamente nos va a llevar a más problemas en el futuro. Nos pasa a todos, si endeudamos la casa, en algún momento no tenemos cómo responder. Es exactamente eso. El tema. La responsabilidad fiscal es el criterio más utilizado en una economía. Todos tenemos que ser responsables. A todos nos gustaría gastar más. A todos nos gustaría salir a pedir más plata prestada en el banco y que no pase nada, pero todos sabemos que llega un momento en que la cuota, los intereses empiezan a comerse. Doctor Velasco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Ricardo. Muchas gracias, Néstor. Desde la Convención Bancaria. Bancaria. Usted, señor, muchas gracias. Muy amable es Andrés Velasco, que fue director de la regla del Comité de Regla Fiscal, con un ingrediente particular grave, Víctor, y es que nadie sabe para qué es que el gobierno quiere romper la regla fiscal o para qué es que el gobierno quiere endeudarse y aumentar el déficit de las finanzas públicas en Colombia. 7:40 minutos. Ya de por sí la deuda usted que ha tiene, contraído el gobierno de... Víctor, ¿usted tiene una idea para qué va a ser el endeudamiento del gobierno? Pues, Néstor, se asoma la campaña presidencial y eso genera muchas dudas, ¿no? ¿Para qué el gobierno necesita ese nivel de gasto en estos momentos, cuando al contrario debería ser algún tipo de recorte? Y pues ahí se generan el momento político genera esas dudas. Claro, hay cosas que no se pueden mover, hay gastos en pensiones que son inflexibles, en transferencias a las regiones y demás, pero sí, ¿para qué nos vamos a endeudar más? Es la gran pregunta. Pero pues, yo le doy es la lo que respuesta estamos más... esperando del ministro de Hacienda hoy, del presidente Petro. Eso, va el ministro de Hacienda para allá, para Cartagena. Hoy viene, hoy viene el ministro que explicar para qué es el gobierno quiere hacer este cambalache económico. Pero 7 de la mañana, 41 minutos. Es una noticia supremamente técnica, pero por otro lado supremamente importante. ¿Qué me dice Andrés? Le doy la respuesta más elemental y que yo creo que es la correcta, Néstor. El gobierno está buscando plata porque no tiene. El gobierno está en una situación de caja muy complicada, con o sin la presión electoral, que es cierto, esa presión electoral le mete más necesidad de tener caja, pero el gobierno está enfrentando una situación en el segundo semestre de este año en el que va a estar muy corto de caja. Todos esos mitos de que tiene un montón de plata guardada por allá en unos cofres, no sé qué, para sacar en el año de elecciones, todo eso son mitos. El gobierno nunca pudo cuadrar sus gastos con sus metas de recaudo, entonces está sin plata y necesita salir a buscar. Son las 7:42 minutos. Veremos qué dice hoy el ministro de Hacienda allí en Cartagena. En segundos, noticias del mundo, aquí en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Ya pasaron 2 meses y medio desde que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó reiniciar el proceso para definir los lineamientos ambientales para ordenar a Bogotá y a la Sabana. Dicho de otra manera, las reglas del juego para saber dónde se puede construir y al mismo tiempo mantener, conservar y proteger las áreas ambientales de esta región. Entonces, por orden del tribunal, se hizo ayer la primera reunión con las 3 partes, con la alcaldía, la gobernación y también el gobierno nacional. Reuniones que no terminaron bien ni con grandes acuerdos, así todos digan que fueron reuniones, encuentros cordiales y productivos. Lo primero es que la alcaldía de Galán fue citada a una reunión en la mañana y la gobernación de Jorge Emilio Rey en la tarde, es decir, por separado, pero el Ministerio de Ambiente no citó a otros interesados en el ordenamiento de la sabana, por ejemplo, la CAR de Cundinamarca, las asociaciones ambientales, sectores productivos y gremios, al menos no todos al tiempo para ponerse de acuerdo. De descubrir y desarticular una red de introducción de cocaína a Europa, de Colombia y de Brasil. Enrique Rodríguez.
con destino a las Islas Canarias y una red, según la policía española, de grandes dimensiones. En esta operación además han participado las policías de Francia, Portugal, Polonia, Colombia y Cabo Verde. Es una operación dirigida desde España y que tenía como objetivo desarticular una de las redes del sistema conocido como Go Fast. ¿En qué consiste este sistema? Pues consiste en el traslado de grandes cantidades de droga en barcos de gran tamaño hasta alta mar. Y una vez allí, son lanchas rápidas las que se acercan hasta esos barcos y trasladan la droga. En este caso, hasta el archipiélago canario, desde donde era movido luego hacia el continente africano y también hacia el continente europeo. La policía ha incautado en los últimos meses 3.800 kilos de cocaína a esta organización, que dice era una de las más importantes de que movían droga desde el continente americano hasta España. Hay además casi 50 detenidos, han intervenido 69 vehículos y aproximadamente 100.000 euros en efectivo. Dice la policía que esta organización tenía unos importantes recursos, no solo trasvasaba la droga desde los buques nodriza, sino que tenía una sofisticada infraestructura. Tenía, por ejemplo, comunicaciones encriptadas, terminales satelitales y un lenguaje codificado para evitar ser detectado. Sin embargo, lo que más llama la atención es que esta organización de narcotraficantes se servía de un pecio abandonado como una especie de plataforma de repostaje. Allí, las embarcaciones que transportaban la droga hasta la costa podían amarrarse, repostar gasolina y seguir su tránsito. No ha confirmado la policía en qué condiciones estaba ese pecio o dónde estaba ubicado, pero sí es un sistema novedoso, muy pocas veces visto, eso de tener un punto de amarre en alta mar, un punto de repostaje, como si de una estación de servicio se tratase, Néstor. Esas son sus Canarias, Enrique. Sí, señor, las mías, que son ahora mismo uno de los principales puntos de entrada de droga. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, las Canarias están justo enfrente del desierto del Sáhara, están relativamente cerca del continente africano y apenas a un par de horas de avión del continente europeo. Así que sí, son por desgracia uno de los puntos de entrada de droga a África y a Europa, Néstor. Allá la suya es el punto de entrada, aquí en Colombia el punto de salida. 7:45, se unen hoy históricamente el gobierno Maduro, la oposición, para rechazar la decisión del presidente Donald Trump, que prohibió desde la semana entrante el ingreso de venezolanos a Estados Unidos. Santiago Martínez. Sí, Néstor, por primera vez en muchos años hay una coincidencia entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de la Mesa de la Unidad, y es cuestionar o criticar esta restricción migratoria hacia los venezolanos que quieran viajar a Estados Unidos a partir de este próximo lunes 9 de junio. Y es que la Mesa de la Unidad considera que la decisión de la administración Trump lo que hace es agravar la compleja situación migratoria de los venezolanos, que no se debe penalizar la nacionalidad de origen de ninguna persona y que Venezuela merece el respaldo del mundo y no castigos adicionales, o en este caso los venezolanos. Una crítica que también viene de parte del mandatario venezolano, quien considera que Trump, aquí es un poco más fuerte el discurso, toma estas decisiones envenenado con mentiras sobre Venezuela. ¿Y a quién culpa esas mentiras o ese envenenamiento en este caso? Pues al secretario de Estado Marco Rubio, que es falso que su gobierno no quiera recibir migrantes, todo lo contrario, que incluso Venezuela manda aviones a buscar a estos migrantes. Esto que fue una de las razones de Estados Unidos para imponer la restricción a los venezolanos que quieran viajar incluso con visas vigentes. Pero escuchemos justamente lo que decía Nicolás Maduro en referencia a Donald Trump y en referencia a Marco Rubio. Presidente Donald Trump, no se deje envenenar más contra Venezuela. Lo envenenan todos los días con mentiras. Ayer sacaron un decreto mintiendo y que Venezuela no acepta a los migrantes y los vamos a buscar con nuestros aviones. ¿Cómo que no los aceptamos, presidente Donald Trump? Yo le hablo cara a cara para que le llegue el mensaje, porque ahí lo están engañando, y lo engaña uno y lo engaña el otro, y yo salgo en defensa del pueblo valiente de Venezuela y de la migración venezolana en los Estados Unidos. Somos gente de bien, ya basta de campañas de descrédito. Hay que decir, Néstor, que es primera vez que Nicolás Maduro se refiere a la migración a Estados Unidos y sale, como él dice, en defensa de esa migración venezolana. Poco antes de esta declaración hubo un comunicado oficial de Cancillería venezolana donde se condena lo que consideran una campaña de estigmatización y criminalización contra los venezolanos expresada en esta restricción de emisión o validez de las visas, y que la operación, de nuevo contra el secretario de Estado Marco Rubio, esa operación es impulsada por el actual secretario de Estado, un funcionario marcado por su conocido odio hacia los venezolanos, que ha hecho de la agresión sistemática su política exterior. Repito, comunicado de Venezuela con referencia a esta decisión de Estados Unidos y sobre todo culpando al secretario de Estado Marco Rubio. Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. 38 está cerrada esta mañana la vía entre Bogotá y Villavicencio por cuenta de un accidente. Cristian Correa. Néstor, sí es bien complicada hasta ahora la movilidad para quienes van hacia Villavicencio en esta vía al llano por un choque entre un vehículo particular y un camión que transportaba cemento que dejó varios heridos leves. Sin embargo, 2 de ellos se tuvieron que ser trasladados al hospital del municipio de Caquesa. Uno de los pasajeros del vehículo que resultó lesionado de gravedad y el otro, el conductor del camión, que estuvo varios minutos atrapado dentro del vehículo hasta que llegaron las autoridades de rescate para apoyar en estas labores. El ingeniero Fernando Castillo es el director de operación vial de Coviandina, el concesionario encargado de la operación y el cuidado de esta vía, y está entregando detalles a esta hora de cómo avanzan las labores de recuperación de la vía. En este momento se concentran las labores en el levantamiento del vehículo para poder empezar las labores de limpieza de todo el producto que quedó disperso sobre la calzada y nuevamente retomar la operación de la carretera. Néstor, para quienes quieren viajar hasta ahora a Villavicencio, quieren viajar de Villavicencio a Bogotá, deben tener en cuenta que el cierre se encuentra desde el semáforo que está ubicado en el sector del UAL, donde hay una coordinación con la Policía de Tránsito de Bogotá y las autoridades de movilidad mientras terminan las labores de limpieza en el punto del accidente. Hablando de Bogotá, esta mañana hay un nuevo choque entre el gobierno nacional, enfrentado ahora con la alcaldía de Bogotá otra vez y la gobernación de Cundinamarca por prohibiciones que el gobierno presenta de carácter ambiental, decidiendo con el argumento de defender el agua dónde se puede construir y dónde no, en la zona andina en Bogotá. Camila Carvajal. Néstor, y esta es la polémica que empezó en los últimos días de Susana Muhammad como ministra de Ambiente. Usted se acuerda que está pendiente el decreto con el que se van a dictar las normas para saber en Bogotá, en La Sabana, en 35 municipios de Cundinamarca y en 4 del Meta, dónde se puede construir y dónde no. Construir desde una urbanización privada hasta las carreteras y los proyectos de desarrollo vial en la región. Eso para compensar y tener claras las líneas de dónde se va a mantener, conservar y proteger el medio ambiente, las famosas áreas ambientales protegidas también en la Sabana de Bogotá. Como se tienen que poner de acuerdo Gobierno Nacional, Departamento de Cundinamarca, Alcaldía de Bogotá, sobre dónde sí y dónde no, cuál va a ser el ordenamiento que le dan a la Sabana. En las últimas horas se hizo una reunión de estos 3 actores interesados en la situación, aunque reuniones por aparte, del Gobierno Nacional primero con la alcaldía de Carlos Fernando Galán y del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente después con la Gobernación de Cundinamarca, básicamente intentando resolver esa pregunta, dónde sí y dónde no se va a construir en esta región y dónde se va a proteger especialmente el agua. La alcaldía de Bogotá está proponiendo una metodología para definir esas reglas del juego que van desde la restauración de más de 921.000 hectáreas, empezando por los cerros orientales, la reserva Van der Harmen, el río Bogotá o los páramos, desde donde llega el agua, por ejemplo, Chingaza y Tominé. Esto es una propuesta que incluye ampliar esas mesas de conversación, incluyendo también a la CAR de Cundinamarca, a los gremios, a los sectores productivos y, claro, a las asociaciones ambientales que tienen que ver con la Sabana de Bogotá. Aunque ayer fueron las primeras reuniones, cumpliendo también una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por ahora la pelota está del lado del gobierno y esta mañana pide la alcaldía de Bogotá, pero también el gobernador de Cundinamarca, que sean tenidos en cuenta, que de verdad este sea un proceso concertado y no a la fuerza para definir cómo se organiza la Sabana de Bogotá. Señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Gobernador, buenos días. Néstor, muy buenos días a usted, a su audiencia y al equipo de trabajo. Gobernador, ¿no iban a conciliar supuestamente el tema ambiental y el tema de construcciones en Bogotá y en la Sabana? Pues Néstor, eso esperamos. Desde el 28 de abril que se vencía la fecha o el tiempo para poder radicar observaciones al proyecto de resolución de lineamientos ambientales, hasta el día de ayer no habíamos tenido razón por parte del Ministerio de Ambiente de cómo aplicaría el fallo del tribunal que ordenó reiniciar este proceso. Hasta ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Ministerio y aquí algunas cosas que decir. La primera es que tanto Ministerio como nosotros
Coincidimos que es necesario construir un modelo de ocupación del territorio sostenible, en donde los recursos económicos se armonicen con los recursos ambientales, pero además a través de una metodología que permita la participación casi que universal de todos los actores del territorio mismo. Y pues ahí es donde empezamos a tener algunas diferencias, y es precisamente la metodología que el Ministerio ha presentado para tener ese propósito de participación y de coordinación con las entidades territoriales. Básicamente, en cuanto a la necesidad de insumos técnicos para abordar la discusión, creemos que aquí faltan todavía elementos técnicos, informaciones, bases cartográficas, documentos, investigaciones que guiarían muy bien este análisis participativo. También sobre los sectores que deberían concurrir a esas mesas. Creemos que el Ministerio va a ser muy selectivo en eso, y nosotros creemos que gremios, academias, empresarios, floricultores, todos deberían concurrir a esta discusión. Y también en cuanto al tiempo y al alcance. Creemos que con las sesiones que está proponiendo el Ministerio, pues serían muy pocas, y esto necesita una conversación amplia y suficiente. Si no hay la conciliación, si no se escuchan todos estos sectores, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? No, pues lo que va a pasar en la práctica es que vamos a tener un cese de la actividad económica, de la productividad, y una reducción ostensible en los niveles de competitividad de la región. Bogotá, Cundinamarca, hoy es el mayor productor de competitividad del país. Es que tenemos un aporte determinante en el Producto Interno Bruto. Tenemos el 30% de la población aquí en esta región. Significa que somos competitivos y que no podemos hacer ver o pretender que la preservación ambiental esté por encima de la productividad, pero que tampoco la productividad esté por encima de los lineamientos ambientales. Es decir, que aquí todos debemos procurar la sostenibilidad del territorio, pero lo que vendría es un cese de las actividades económicas. Sí. ¿En qué sectores especialmente, gobernador? Bueno, esto tendría que ver con, por ejemplo, temas de infraestructura en todos los niveles, infraestructura energética, redes de transmisión de energía eléctrica, cómo pueden pasar por el territorio. Tenemos necesidades de aumentar esa capacidad, si no vamos a tener un apagón de energía, de luz en los próximos días. Sobre ese punto, perdóneme, lo interrumpo, porque sobre eso hoy incluso estamos con unas advertencias que ha hecho el alcalde de Bogotá y ha hecho el Grupo Energía de la capital del país por toda la interconexión eléctrica de la Sabana Occidente. Esta diferencia, estos desencuentros en torno al ordenamiento ambiental de la Sabana, ¿podrían terminar de perjudicar esos plazos y la construcción de esas redes? Pues ya venimos con un déficit de necesidad de redes de transmisión bastante grande. Estas redes de transmisión, 3 proyectos básicamente que deberían entrar en el 2017, pues ya llevan estos casi 8 años de retraso en que ingresen. Mientras tanto, el sector logístico, el sector industrial, empresarial, pero también el de vivienda cada vez más exige recursos energéticos. Entonces ya tenemos unos desbalances, y en la operación de los servicios de energía ya se está viendo las deficiencias en la calidad, en los cortes de energía. Realmente necesitamos que entre, y si los lineamientos salen tal cual fueron publicados a través de esta resolución, eso va a pasar. Va a pasar también que vamos a tener que llevar más trámites adicionales para construir cualquier tipo de infraestructura, para construir una vía secundaria, para poder admitir un esquema de concesión vial, para poder construir embalses, para poder tener mejoramiento en los servicios públicos. Eso va a generar retrasos. ¿Qué va a pasar con la construcción de vivienda y el ordenamiento territorial de la región Sabana Centro si esta resolución queda en firme como la quiere sacar adelante el gobierno nacional? Que a partir de la entrada de la resolución o del tipo de acto administrativo que expida el Ministerio, no habrá nuevas modificaciones del uso del suelo en los 35 municipios que hacen parte de esta declaratoria, lo que significaría que los suelos que hoy tienen uso residencial son los únicos que se podrían construir, lo que significaría, y habría que ver cómo vamos a crecer durante los próximos 30 o 50 años, haría insuficiente el suelo
para el número de unidades habitacionales que requiere ese crecimiento demográfico. Sí, gobernador, pero ¿qué margen de maniobra, de pelea tiene el distrito, la gobernación de Cundinamarca? Se lo pregunto porque sé que ustedes insistieron en el incumplimiento en el tribunal, pero que entre otras cosas el tribunal había dicho que debían regresar el proceso hasta la fase inicial porque no los habían invitado a ustedes a concertar. Dicho esto, ¿qué margen de posibilidades de pelea, de pataleo tienen ustedes, gobernador? Pues estamos en una circunstancia bastante compleja de revisar o de analizar porque hoy no hay actos administrativos en firme. Hoy lo que hay es una presunción de decisión. Entonces venimos hablando sobre un borrador que establece unos lineamientos ambientales, un modelo de ocupación del territorio, y sobre eso estamos hablando. Las acciones jurídicas solamente podrán venir cuando haya un acto administrativo en firme, es decir, cuando esto ya deje de ser una tentativa a convertirse en una decisión tomada vía resolución o vía decreto por parte del ministerio. Será ahí en donde podremos activar los mecanismos jurídicos ante el tribunal, ante el Consejo de Estado, ante la entidad respectiva. ¿Es posible que el tribunal devuelva nuevamente esto a la fase inicial? Es decir, si el gobierno insiste en no hacer concertaciones, sino en reuniones informativas de lo que ellos han decidido, ¿es posible que si ustedes, como ya insistieron, el tribunal vuelva a decir se regresa al origen, a la fase inicial? Pues nosotros tuvimos esta reunión que ustedes comentaban el día de ayer, que fue una reunión básicamente de análisis de la metodología para abordar este esquema de participación ciudadana e institucional. Y la verdad, sea dicha, la reunión fue una reunión tranquila, fue una reunión armónica, en donde nosotros como departamento dijimos, esta es la metodología que consideramos podría garantizarle a toda la población participación y también a las alcaldías analizar el caso por caso frente a los impactos de estos lineamientos. Ellos han dicho, denos un par de días para analizar esa propuesta metodológica y les contaremos qué de lo que ustedes están proponiendo adoptamos. Fue una reunión donde sentimos que puede existir un ánimo del ministerio en reconocer que la metodología no vaya a ser esta que tenían en su cabeza de hacer solamente 2 o 3 sesiones con un nicho específico de personas y que las instituciones o por lo menos las alcaldías no tuvieran una posibilidad de participación más amplia, más consistente, más incidente. Gobernador, ¿usted ha hablado con la nueva ministra de Medio Ambiente de este tema? Hablar, quiero decir, una reunión, una llamada, ella con el gobernador de Cundinamarca y el alcalde de Bogotá. No, señor. ¿Y eso no debería ser lo primero? Tuvimos una reunión antes de que ellos ampliaran el plazo para la presentación de observaciones que pues era casi que el mes de inicios de abril.